y ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar con preguntas a ver 11. Todas estas preguntas pues tienen que ver con química. Entonces, pues comencemos. Catherine, colabórenos leyendo, por favor. Los ácidos pueden neutralizarse con bases simples a través de una técnica volumétrica denominada titulación Para arriba, ácido-base. para arriba. Ahí dice Los denominada. ácidos denominados. Los ácidos pueden neutralizarse con bases simples a través de una técnica volumétrica denominada titulación ácido-base. En, e- en este procedimiento se toma una muestra de una solución utilizando un recipiente que registre su volumen con precisión y exactitud, con el fin de cuantificar la concentración de la Para arriba, sustancia. para arriba. No, los ácidos pueden neutralizarse con bases simples a través de una técnica volumétrica denominada titulación ácido-base. En este procedimiento se toma una muestra de la solución utilizando un recipiente que registre su volumen con precisión y exactitud, con el fin de cuantificar la concentración de la sustancia desconocida. ¿Cuál de los siguientes es el recipiente más apropiado para la toma de dicha muestra? A. Mortero. Pulveriza sólidos. B. Pipeta aforada. Mide un único volumen de 25 milímetros. Gotero. Permite agregar gotas de volumen desconocido. D. Balance. Mide determinada masa de un sólido. Y la... ¿Qué dice Valerie? ¿La regreso desde arriba a leer? No, porque No, no, no. A ver, Valerie, ¿qué significa 25 ml? 25 mililitros. Mililitros, no milímetros, por un caso, ¿no? Me confundí. Eso. Tranquila, tranquila, Caterina. Aquí vamos a perder el miedo. Catherine, ¿cuál es la respuesta que usted quisiera? Em, no sé, Luis, la verdad, Eso, pero yo Catherine, creo, Catherine. Ajá, siga. yo creo que es la B, pero no sé. La B. Listo. Y Catherine, colabórame con esto. ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren utilizar una técnica Ujú. titulada ácido base. Bueno. Dice que se toma una muestra de solución, pero es que no sé cuál recipiente. Ah, volumen. Para medir volumen Quieren medir volumen con precisión y exactitud, por un y caso. exactitud. ¿Listo? Entonces, ¿el mortero para qué sirve? ¿O cómo lo Para, miden? pues ahí dice que para pulverizar sólidos. Ujú. Eso es como una piedra de ají, ¿no? O sea, es como para ir machucando eso y volviéndolo más finito. ¿Sí o no? ¿Ese me servirá para medir volumen o no? No, No. Listo. La opción D, la balanza, ¿qué mide? ¿Volumen? no masa. Él mide masa, eso, muy bien. La C, el gotero también mide volumen, ¿sí o no? Sí, Pero ¿qué pasa? pero eso Dice no volumen. sé cuál es. Eso, ahí hay un... Permite agregar gotas. Ujú.
Pero ¿cuál es el No problema? medir. Pero ¿cuál es el problema? Que hay algunos goteros que sí permiten medir, digamos, usted cuenta una cantidad de gotas y usted sabe cuánto tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el gotero usted no sabe qué tamaño de gota está enviando, ¿sí? Usted necesita tener como una base, o sea, como que yo sepa que, ay, por ejemplo, le mandé 10 gotas y eso es 1 mililitro, ¿sí? Pero por ejemplo, esos goteros, dependiendo de la presión que usted le haga en ese cosito negro, va a salir más o menos líquido en una gota. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la B. Con la B. Yo he peleado con esta pregunta porque, digamos, acá la pregunta debería decir un volumen de 25 mililitros con precisión y exactitud. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esta solamente me sirve para medir 25 mililitros. O sea que si usted quiere medir 5 mililitros, esto sería lo... No lo puede utilizar usted. ¿Sí, sí? Sí. Ustedes habrán mirado las jeringas. Por ejemplo, las jeringas, hagamos de cuenta que tienen esa representación pipeta forada, pero ellas en realidad se llamarían graduadas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ellas, digamos, no solamente, ahí disculparán ese dibujo, ellas no solamente me permiten, por ejemplo, si yo compro una de 5 mililitros, cuando yo tenga la jeringa completamente, digamos, eh, subido el émbolo de aquí, yo sé que tengo 5 mililitros y puedo ir midiendo 4, 3, 2, 1. Y digamos, esos implementos o esos, eh, ¿cómo se llama? Esos recipientes o material, se llama material graduado. ¿Sí? Pero esto tiene, digamos, cierto margen de error. Mientras que lo aforado siempre, digamos, usted sabe que si midió con eso, siempre va a tener un único volumen. ¿Sí? Entonces, habrá una pipeta aforada que me permita medir 25 mililitros, habrá otra pipeta aforada que me permita medir 5 mililitros, otra que me permita medir 1 mililitro, o que me permita medir 10. ¿Sí? Pero yo con esta pregunta he peleado un poquito porque digo, pues lo más conveniente, ya por esta cuestión de que dice precisión y exactitud, uno se va con esta de acá. Las pipetas aforadas tienen más precisión y más exactitud que un material graduado, por un caso. ¿Sí, sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, parece que no. Sophie, colabórame leyendo esa pregunta y si comete un error, se regresa al enunciado. No, es que ya me pongo nerviosa y me pongo disléxica, pero bueno. Tranquila, Un Felipe estudiante quiere no la determinar regaña. y dele con él, ¿no? Ya, a ver. Un estudiante quiere determinar la mejor forma de cultivar una especie de planta de uso ornamental. Para esto, él lee un libro especializado en el que se recomienda tener en cuenta la altura de las plantas con el fin de determinar el volumen de agua con el que se debe regar diariamente. De acuerdo a la información anterior, ¿cuál de de los siguientes instrumentos permiten el estudio al estudiante? Me Arriba. regreso. A ver. Un estudiante quiere determinar la mejor forma de cultivar una especie de planta de uso ornamental. Para esto, él lee un libro especializado en el que se recomienda tener en cuenta la altura de las plantas con el fin de determinar el volumen de agua con el que se debe regar diariamente. Para arriba. De acuerdo a la información anterior,
Para arriba. ¡Ay! ¿En qué me equivoqué? Ahí no dice con el que. Ay, Ahí dice con sí. qué se debe regar diariamente. Ya. Un estudiante quiere determinar la mejor forma de cultivar una especie de planta de uso ornamental. Para esto, él lee en un libro especializado en el que se recomienda tener en cuenta la altura de las plantas con el fin de determinar el volumen de agua con el que se debe regar diariamente. De acuerdo a la información anterior, ¿cuáles de los siguientes instrumentos permiten al estudiante medir la altura de las plantas y el volumen del agua? A, altura, probeta, volumen, cinta métrica. B, altura, cinta métrica, volumen, probeta. C, altura, termómetro, volumen, cinta métrica. D, altura, probeta, volumen, termómetro. Y déjeme pensarlo. Yo le dejo que lo piense, pues. Pero pues estamos en la pregunta. La B. La B. Listo. La La B, cinta la B. métrica. Sí. Y el volumen probeta. Eso, la cinta métrica se utiliza para medir distancias o longitudes. Y la probeta para medir volúmenes. ¿Sí? Entonces la altura se mide con el metro o la cinta métrica y el volumen con la probeta. ¿Qué se mide con el termómetro? Temperatura. La temperatura. Ujú. Eso, muy bien. Sigamos, Juliet. Un grupo de investigadores desea extraer Para atrás. compuestos químicos naturales. Para atrás. Un grupo de investigadores Para atrás. Un grupo de investigación desea extraer compuestos químicos naturales a partir de plantas aromáticas que se encuentran en Un grupo de investigación desea extraer compuestos químicos naturales a partir de plantas aromáticas que se encuentran en varias regiones colombianas. Para esto, se conoce que los rendimientos de algunos compuestos pueden variar dependiendo de la naturaleza del compuesto y de la variedad de la planta. Por esta razón, los investigadores desean extraer los compuestos y Para determinar la atrás. masa de los mismos. Para atrás. No, no me equivoqué. Ahí dice, los investigadores deben extraer. No dice desean. Ah, Para arriba. Un grupo de investigación desea extraer compuestos químicos naturales a partir de plantas aromáticas que se encuentran en varias regiones colombianas. Para esto, se conoce que los rendimientos de algunos compuestos pueden variar dependiendo de la naturaleza del compuesto y de la variedad de la planta. Por esta razón, los investigadores deben extraer los compuestos y determinar la masa de los mismos en relación con la masa total de las plantas recolectadas en campo. ¿Qué instrumentos de medida deben usar los investigadores para determinar la masa de los compuestos obtenidos de las plantas recolectadas? A. Un densímetro. B. Un pHímetro. C. Una probeta. D. Una balanza. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Pero me pienso. ¿Una balanza? ¿La D? Ajá. La balanza. La balanza sirve para medir. ¿Qué cosa? La masa. Ajá. Eso, usted ahí mide masas. La probeta ya dijimos que esa mide volumen.
el densímetro, ¿qué medirá? Densidad. La densidad. Y el pHímetro mide el pH. pH. Ajá. Y este les voy a hacer, digamos, un dato así random. Este también se llama potenciómetro. ¿Listo? Entonces, los que quieren medicina y cosas por el estilo, en muchas ocasiones se van a enfrentar también al pHímetro. ¿Sí? El pH, recuerden que es la medida de la acidez, como hablaban en la anterior pregunta, por ejemplo, decía, los ácidos pueden neutralizarse con bases y cosas por el estilo. En ocasiones, para hacer esas titulaciones también se utiliza un pHímetro para ir rastreando cómo se afecta, dependiendo de la concentración de alguna sustancia, el pH del medio. ¿Sí? Por ejemplo, los que tienen gastritis y cosas por el estilo, usualmente lo que se altera es este pH. ¿Sí? Entonces, el pH de la sangre, si no estoy mal y Felipe me colabora, creo que está en 7,81, si no estoy mal, el normal. ¿Sí? Y eh, si usted se empieza a salir se sube del pH normal, se enferma. Y si se baja del pH normal, se enferma. ¿Sí? Entonces, los que quieren medicina se van a dar cuenta que en algún momento se van a estrellar con ella. Muchas gracias, Juliet. Seguimos con Valerie. En la tabla se muestran algunas características de 4 sustancias puras. Según la información de la tabla, se puede observar que las sustancias Y y Z de la tabla anterior tienen como característica común que A presentan la misma composición química, B presentan una presión de vapor superior a 4000, no sé qué es eso, Luis, Pascales. pascales, C tienen valores de conductividad eléctrica superiores a 0,00001 segundos sobre metro Listo, y ese no D es tienen segundos, puntos ese es Siemens sobre metro. a, no sabía, no lo conocía. Ujú. Y D tienen puntos de fusión más altos que los de ebullición. Listo. Espérame, la analizo. Listo, Valeria. Pues Luis, yo pienso, según, estoy entre la B y la D. ¿Por qué Ah, la no, D? es la B. Sí, es la B, es la B. No, ya no. Eso. Mire que estos numeritos son más grandes, pero la embarran que tienen un número negativo. Entonces, siempre un número positivo va a ser más grande que un número negativo. ¿Sí? Por eso, bien que entró en esa duda, esta no debería ser. ¿Sí? Y dice Sino que que, la leí al revés. ajá, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Y y Z, miren que son los que nos están pidiendo que comparemos. El uno tiene 13.000 y el otro tiene 5.950. 5.950. 5.950. ¿Listo? ¿Y qué pasa con esto? Esto está por encima de los 4.000. ¿Listo?
Sí, Valeria. Sí, Luz, claro. Listo. Sigamos con Natalia. En la siguiente tabla se muestran materiales o sustancias y algunas de sus características físicas. Para el transporte de energía eléctrica se diseñan y construyen redes eléctricas que emplean cobre, aluminio o plata, elementos fundamentales para que las áreas rurales y urbanas cuenten con este servicio. ¿Qué características comunes tienen los materiales empleados en la construcción de redes eléctricas? A. Son líquidos con alta conductividad eléctrica, alta densidad y baja conductividad térmica. B. Son sólidos con alta conductividad eléctrica, alta densidad y alta conductividad térmica. C. Son gases con alta conductividad eléctrica, baja densidad y alta conductividad térmica. Son sólidos con baja conductividad eléctrica, alta densidad y baja conductividad térmica. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? Déjeme pienso un momentico. ¿Listo? La B. Ya, bien. ¿Por qué razón? Lo hice fue la imagen de la pantalla. Eh, ¿A todos se les fue? Ahorita sí. Ajá. Ahí ya, ahí volvió. Ujú. Esa Natalia no le puedo creer, es la cosa. ¿Listo? Yo sigo en la pantalla, pero pues según lo que vi, porque la mayoría son sólidos, pero sigo sin mirar la pantalla. No, entonces ya es el internet de allá. Sí, ahí le envié captura. Listo, entonces sálgase y vuelva a entrar. ¿Me salgo de la clase? Sí. Bueno. Listo, entonces. A ver. Esperémosla un ratico. Listo, Natalia. Entonces ya miramos. Sí, ahí ya. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si nos damos cuenta, dice cobre, aluminio o plata. Entonces, cobre es sólido, aluminio es sólido, plata es sólido. Inmediatamente, ¿cuáles descartamos, Natalia?
la C la C y la A. y la A. Entonces es más fácil que yo elija entre 2 que entre 4. ¿Sí? Y miren que ahí ya me está mandando a decir alta conductividad y baja conductividad eléctrica. Entonces miren, cobre tiene 6000, aluminio tiene 4000 y más encima la plata tiene 6300. Y ustedes me dirán, pero eso puede ser bajito, eso puede ser alto. ¿Qué pasa con eso? No se están colocando estos de aquí, no están de gratis. ¿Sí? Entonces miren, respecto al aire, el aire tiene 1700 y el cobre tiene 6000. El aire sigue teniendo 1700 y el aluminio tiene 4000. Y miren que son como los que más altos tienen. Miren que el corcho tiene 1.5 respecto a 4000 ya es muy grande. 6300 respecto a 500 es muy grande. Entonces, ¿qué tienen? Alta conductividad eléctrica. Por lo tanto, la respuesta sí es la B. ¿Sí entendido, Natalia? Sí. Listo. Epa. Espérenme. Tan, tan, tan. Ajá. Listo, sigue Felipe. La siguiente tabla muestra las propiedades físicas y químicas de diferentes materiales usados en la industria. Si se desea elegir un material para la elaboración de láminas que serán usadas en latas de gaseosa, ¿cuál sería el más adecuado? A. Cobre porque tiene mayor conductividad y es maleable. B. Acero inoxidable porque tiene el mayor punto de ebullición y alta densidad. C. Aluminio porque posee la menor densidad y es maleable. De hierro, porque tiene la menor conductividad eléctrica y la mayor densidad. Pero me lo pones. Digo que es la C. ¿Por qué? Sí, porque tiene una mayor densidad y dice que es maleable. Maleable es como la característica de que se deja moldear, ¿no? Ujú. Hacer También láminas. sí, y también me guié de que pues prácticamente el aluminio es como lo más apropiado para hacer láminas. Acero inoxidable lo descarto porque no queda. Y hierro pues, sería como más difícil de moldear. Ujú. Pero pues no sería utilizado para hacer láminas. Sí, o sea, es que lo, digamos como algo a entender es que usualmente, si nos damos cuenta, el acero, mm, es que no quiero que me vayan a confundir conceptos, pero podríamos relacionarlos. La densidad y la masa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo es más denso, con una poquita cantidad se alcanza más masa, por un caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes colocan el hierro o colocan el acero, ese tiene más densidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una tapa de aluminio, por ejemplo, una tapa de aluminio del mismo tamaño que la de acero inoxidable y la de hierro, estos dos van a pesar mucho más que esta de acá. ¿Sí, sí? Entonces, yo me imaginaría que, por ejemplo, si van a utilizar latas de gaseosa, bueno, van a hacer latas de gaseosa, eh, pues colocarse a hacer una de acero inoxidable que es más dura o una de hierro y que adicionalmente es más pesado, no es tan rentable. ¿Sí, sí? Epa, espera, cortar. Ujú.
Listo. Yesenia, colabórenos leyendo esa. En una empresa se estudia la formación de un nuevo material y para ello deben tener presente las propiedades intensivas de la materia. Aquellas que no dependen de la cantidad de materia, estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar la sustancia. Se tiene la siguiente tabla con la información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 7000 grados. Para arriba. No sé. Grados Celsius. No me acuerdo. Para arriba. ¿Cómo es que es, Luis? Grados Celsius. Celsius. Ok. En una empresa se estudia la formación de un nuevo material y para ello deben tener presente las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de material. Estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con la información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 7000 grados Celsius, que presenta punto Para de arriba. ebullición por debajo de Para 2000 arriba. grados Celsius. Para arriba. ¿Por qué? Ahí no dice 7000. Ay, ¿dónde? Dije 700. Ah, ok. En una empresa se estudia la formación de un nuevo material y para ello deben tener presente las propiedades intensivas de la materia. Aquellas que dependen de la cantidad de materia, esas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 700 grados Celsius, que presenta punto de ebullición por debajo de 2000 grados Celsius y que su densidad no supere los 6,5 gramos mililitros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál elemento cumple con las propiedades que necesita la empresa? A. El germanio, ya que cumple las características de punto de fusión y ebullición. El antimonio, ya que cumple las características de Ay, no. Para arriba. En una empresa se estudia la formación de un nuevo material y para ello deben tener presente las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 700 grados Celsius, que presenta un punto de ebullición por debajo de 2000 grados Celsius y su densidad no supere los 6,5 gramos mililitros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál elemento cumple las propiedades que se necesita la empresa? El germanio, ya que cumple las características de punto de fusión y ebullición. El antimonio, ya que cumple las características de densidad, punto de fusión y ebullición. Puchas, es que se nos está comiendo. Ya va 4 palabras comidas. Para arriba. Ay, no, Luis. Para arriba. En una empresa se estudia la información del nuevo material y para ello deben tener presente las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 700 grados Celsius, que presenta punto de ebullición por debajo de 2000 grados Celsius y que su densidad no supere los 6,5 gramos mililitros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál elemento cumple las propiedades que necesita la empresa? El germanio, ya que cumple las características de punto de fusión y ebullición.
el antimonio, ya que cumple las características de densidad, punto de Ay, fusión para y arriba. ebullición. ¿Por qué nos estamos Ay, comiendo el con? O sea, la estoy haciendo repetir porque ya se ha comido y, o sea, la he estado haciendo repetir porque se ha comido el con. Dice, cumple las propiedades, ta. Cumple con, eso no hemos nombrado. No hemos nombrado, no hemos nombrado. Para arriba. en una empresa se estudia la formación de un nuevo material y para ello deben tener presentes las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con la información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 700 grados Celsius, que presenta punto de ebullición por debajo de 2000 grados Celsius y que su densidad no supere los 6,5 gramos mililitros. Litros. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál elemento cumple con las propiedades que necesita la empresa? El germanio, ya que cumple con las características de punto de fusión y ebullición; el antimonio, ya que cumple con las características de densidad, punto de fusión y ebullición; el magnesio, ya que cumple con las características de densidad y punto de ebullición; el calcio, ya que cumple las características de Ay, para densidad, punto de arriba. fusión y ebullición. ¿Por qué? El con no lo dijo. Y lo Para arriba. dije. No. En una empresa se estudia la formación de nuevo material y para ello debe tener presente las propiedades intensivas de la materia, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades son muy importantes porque permiten identificar y caracterizar las sustancias. Se tiene la siguiente tabla con la información de las propiedades intensivas de algunos elementos. Para la síntesis del nuevo material, la empresa necesita un elemento que se funda a una temperatura superior a 700 grados Celsius, que presenta punto de ebullición por debajo de 2000 grados Celsius y su densidad no supere los 6,5 gramos mililitros. Ujú. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál elemento cumple con las características, propiedades que necesita la empresa? El germanio, ya que cumple con las características de punto de fusión y ebullición; el antimonio, ya que cumple con las características de densidad, punto de fusión y ebullición; el magnesio, ya que cumple con las características de densidad y punto de ebullición; el calcio, ya que cumple con las características de densidad, punto de fusión y ebullición. Ujú. Ahora sí ya. ¿Cuál es la Parece respuesta? Pues para mí sería la C, el magnesio. Dice el magnesio, dice, bueno, que se funde a los 650 y mire que acá nos están pidiendo que funda después de los 700. Así que el magnesio no es. Era el calcio, perdón. El calcio funde después de los 700. Ajá, bien. Debajo de los 2000. Bien. Y dice que su densidad no supere los 6,5 gramos. ¿Listo? Ok. Listo.
Mm, a ver, eh, Catherine, leamos esa pregunta, por favor. Un estudiante preparó una solución de una sal con una concentración inicial de 2,5 molar. Posteriormente, agregó diferentes cantidades de agua a la solución y registró su concentración final como se muestra en la tabla. Después de registrar sus resultados, el estudiante se da cuenta de que falta el título de la columna 1. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes es el título apropiado para la columna? A. Concentración inicial del agua. B. Concentración final de la sal. C. Volumen de agua agregada. D. Volumen de la sal agregada. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? La B, porque pues ahí coloca la M y pues al principio dice que es una sal, entonces por eso. ¿Cuál? La B. Ah, segura. ¿Qué dice Sofía? No sé, estoy analizando. O sea, a ver, esperen. ¿Qué dice Juliet? No estoy segura. Valerie. Para mí es la que es la C. La C. Ajá. ¿Y Alejandra? También. ¿También qué? La C. La C. Yesenia. La C. Felipe. Acepta. Yo digo que la B, Sofía. Sofía. Dice. Catherine, ¿se queda con la B o se va con la C o escoge alguna de la A y la D? Pues es que yo descarto mililitros porque ahí dice concentración fin. Ah, de la columna 1. Ah, no, es que leí mal. Entonces sí es la C. ¿Segura? Sí. Eso. Entonces, miren, la respuesta es la C. Pero tienen que tener cuidado con esto, miren. La concentración tiene que ver con cuánto soluto hay en una cantidad de solución. ¿Sí? ¿Y qué es la solución? La suma del soluto más el solvente. Soluto es suma de solvente más soluto. Soluto. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que tener cuidado? Que, por ejemplo, ¿qué le está pasando a Catherine para salvar punto? ¿Y qué le está pasando a la concentración? Está bajando. Está bajando, ¿sí? Entonces,
bueno, Catherine, una pregunta personal. ¿Alguna vez se le ha ido bueno, la han puesto a cocinar la sopa y se le ha ido la sal, que queda saladísimo? Sí, sí. Eso. ¿Qué solución hay para que deje de ser tan salado? Echarle más agua. Se le echa más agua. Entonces, miren, acá le están agregando algo, ¿sí? No le podría añadir soluto porque sería añadirle más sal. ¿Y qué le pasaría a la concentración? Quedaría más salada. Ajá, o sea, Quedaría más debería ir aumentando la concentración, aumentando. ¿sí? Pero acá vemos que la concentración o sea, está disminuyendo. Es decir, esta cantidad, lo que le estamos añadiendo no es soluto, es solvente, ¿sí? Y el solvente, en este caso, ¿quién es? Es el agua. ¿Sí, sí? Entonces, si la concentración fuera subiendo, si la concentración fuera subiendo, sabemos que esto debería sí o sí ser volumen de sal agregado. ¿Listo? Pero como está disminuyendo es porque le estoy añadiendo el solvente. ¿Listo, listo? ¿Sí, Catherine? Sí, Luis. Es que leí mal. Eso. Y la idea es que ustedes pueden leer mal acá, pero yo los pongo a repetir nuevamente. O pueden fallar acá, pero durante el examen no deben leer mal. Y por eso, digamos, en este caso no me vayan a coger rabia de que yo los coloco a leer desde el inicio, porque, digamos, tiene ese propósito, o sea, de que ustedes no lo consientan al cerebro en sus malos hábitos, ¿sí? Entonces, que lean bien y todo eso. Sophie, leamos esta pregunta, por favor. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario de cada trayecto. A partir de la información anterior, ¿cuál de los títulos Ay, para arriba, para apropiados? arriba, para arriba. Me cogí el listón. Bueno, ya. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario de cada trayecto. Para A arriba, partir de la información anterior, para arriba. ya voy. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario de cada trayecto. Para arriba, A partir de la información anterior, ¿cuáles son los para arriba, títulos? para arriba. Ya voy. Felizote, pero ahí no. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. A Ahí partir no de la dice información de anterior, en cada ¿cuáles son los trayecto. títulos? Para atrás. En cada trayecto, dije. Dijo de en cada trayecto. ¿Sí o no, Felipe? No, pero ni lo alcancé a mencionar, mentira. Pero... Bueno, un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. A partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla Ay, para arriba, respectivamente? para arriba. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. A partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla respectivamente? A.
Área y volumen. B, distancia y tipo de combustible. C, cantidad de personas y volumen. D, distancia y volumen. A ver, sería distancia y tipo de combustible, la B. Ajá, miren qué kilómetros es distancia, ¿sí? O longitudes, entonces, chao, se me salen ahorita de la clase. Kilómetros. Kilómetros no es unidad de área. Si fuera kilómetros cuadrados, sí. Distancia, acá dice cantidad de personas. Las personas no se miden en kilómetros, así que chao. Pan. Queda distancia, distancia. Y acá litros no es tipo de combustible, debería decir gasolina, CPM, ya sé. Entonces, sí es la D. Muy bien. Sofía. Leamos, Juliet, por favor. Sí, pero aún no me carga la siguiente. 5, 4, Ya cargó. 3. Se le pide a un estudiante que determine la densidad de 3 litros que se encuentran en un laboratorio. Para ello utiliza un se le pide a un estudiante que determine la densidad de 3 litros. No, me toca regresarla porque ahí no dice se le mide, se le pide. Ujú. Se le pide a un estudiante que determine la densidad de 3 líquidos que se encuentran en un laboratorio. Para ello utiliza un picnómetro y una balanza digital obteniendo los siguientes resultados. Los datos se le pide a un estudiante que determine la densidad de 3 líquidos que se encuentran en un laboratorio. Para ello utiliza un picnómetro y una balanza digital obteniendo los siguientes resultados. Los datos presentados por el estudiante carecen de unidades. ¿Cuáles son las unidades adecuadas para medir la masa, el volumen y la densidad? ¿Cuál es la respuesta? La D. No, la B. La B. Ahorita vemos. A ver. Bueno. Resulta que la masa se mide en gramos, listo, o kilogramos podríamos tener, pero la unidad fundamental de la masa viene siendo el gramo. Entonces, descartada la C. Listo, hasta ahí vamos bien. Resulta que el volumen se mide o en mililitros o en unidades cúbicas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que acá volumen está medido en milímetros. Entonces esa no es una unidad cúbica. Si estuviera en milímetros cúbicos, de pronto. ¿Sí? Y acá nos dice volumen en centímetros. Pasa lo mismo que en la primera. Debería estar en centímetros cúbicos. Si ustedes quieren, cuando vayan a tomar algo o cuando compren algo que venga en líquidos, usualmente dice como que, por ejemplo, 1 litro. Y ahí abajito usualmente aparece como que 1000 centímetros cúbicos o 1000 cc. Esas son unidades de volumen. ¿Listo? Y como la masa, bueno, la densidad es masa sobre volumen, entonces debe haber una unidad de masa arriba. Miren que en este caso es la de gramos sobre una de volumen, que es mililitros. Entonces, sí, la respuesta viene siendo esa. ¿Listo? Espérame. Mililitros. Ajá. Y Valerie, leamos, por favor. En una práctica de laboratorio de ciencias naturales se está investigando sobre algunas propiedades de los huevos de gallina. Para ello, se pusieron 2 huevos en vinagre y después de 48 horas se calculó la masa de cada uno.
Posteriormente, se colocaron en 2 recipientes con un mismo volumen determinado de agua y miel. Transcurridas 2 horas, se extrajeron los huevos de los recipientes y se determinó la masa de cada uno y el volumen de los líquidos en cada recipiente. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué unidades de medida se deben utilizar para determinar con precisión el volumen de los líquidos y la masa de los huevos? A. Mililitros para el líquido sobre gramos para el huevo. B. Tazas para el líquido sobre porciones para el huevo. C. Gramos para el líquido sobre mililitros para el huevo. D. Porciones para el líquido sobre tazas para el huevo. Ujú. Espérame, analizo. Luis, es que lo que pasa es que se me quedó en la otra pregunta y no me sale esa, la que eligió la chica. Tocaría que se salga y vuelva a entrar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál? ¿Cuál es la Pues respuesta? según yo es la A. Ujú. Muy bien. ¿Listo? Entonces, para los líquidos, pues acostumbramos a utilizar medidas de volumen. Entonces, volúmenes vienen en mililitros y la masa viene en gramos, que era lo que ya habíamos dicho nosotros. Entonces, espérenme. Listo. Entonces, si es la A, ¿por qué? Pues repitiendo la Natalia, los volúmenes, usualmente la unidad es mililitros y la masa viene en gramos, ¿sí? Estas de acá puede que sirvan, o sea, por ejemplo, las tazas, uno podría, si tuviera una taza estándar, podría utilizarse para determinar la masa, pero digamos, ustedes no me dejan mentir, en sus casas tienen diferentes tazas a las tazas que tienen en otras casas, ¿sí? Entonces, uno no lo puede tomar como referencia. Ahí. Muy bien, Valerie, gracias. Natalia. Un climatólogo toma los datos que se encuentran en la siguiente tabla durante una investigación sobre diferentes ciudades del país, pero olvidó colocar los títulos en dos de las columnas. ¿Cuáles deben ser los títulos de las columnas de la tabla? A. Ciudad, presión, temperatura. B. Ciudad, altitud, concentración de gases. C. Ciudad, presión, concentración de gases. D. Ciudad, altitud y presión. Ujú. 10 segundos. 9. Creo que la D. ¿La D? Sí. Listo, entonces, mira. Epa. Y Pues porque en mililitros, miligramos de... Ay, me olvidé, pero es en esa. de mercurio. Eso. La primera es Eso ciudad, sí. listo. Metros sobre el nivel del mar, eso es altitud. ¿Sí o no? Entonces me quedaría con la B o con la D. ¿Sí? Y milímetros de mercurio, como hace un rato también le apareció a Valerie, milímetros de mercurio o esos Pa, que se llaman pascales. Pa es el símbolo de los, bueno, la abreviatura de pascales, entonces esos son unidades de presión. Entonces si la respuesta es la D. Listo.
Felipe. En la tabla se muestran algunas propiedades de los metales y los no metales. A continuación, se observa un elemento y algunas de sus propiedades. Según la información anterior, ¿qué tipo de elemento es? Es un no metal, ya que es poco conductor. Es un no metal, ya que su punto de fusión es 115 grados centígrados. Es un no metal, ya que forma compuestos básicos. Es un metal, ya que se observa con un gran brillo. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Debería que la Ujú, eso. Miren que, por ejemplo, dice, es un no metal ya que es poco conductor. Miren que la característica que nos dieron es que es poco conductor y nos dicen que los no metales son poco conductores. ¿Sí? Entonces cumple esa propiedad. Es un metal ya que su punto de fusión es 115. Resulta que si fuera metal tiene que tener más de 200. Así que en ese caso, chao esa información. Es un no metal ya que forma compuestos básicos. Los no metales forman compuestos ácidos. Chao. Es un metal ya que se observa con gran brillo. ¿Sí? Acá nos dice brillo de tienen y los no metales no tienen, pero pues no sé si esto sea determinante para un brillo. ¿Listo? Entonces, bien, Felipe. Y Yesenia. Durante la producción de vino, el azúcar de las durante la producción de vino, el azúcar de las uvas se transformó en alcohol mediante un proceso conocido como fermentación. Es un viñedo. Está A registrado ver, la va. cantidad de alcohol producida. Ay. Durante la producción de vino, el azúcar de las uvas se transformó en alcohol mediante un proceso conocido como fermentación. En un viñedo está registrada la cantidad de alcohol producida entre 2 y 10 horas después de haber Arriba. iniciado el proceso. Ahí no dice registrada, dice registrando. Ay, durante la producción de vino, el azúcar de... no. Durante la producción de vino, el azúcar de las uvas se transformó en alcohol mediante un proceso conocido como fermentación. Un viñedo está registrado la cantidad de alcohol producida entre 2 y 10 horas después de haber iniciado el proceso. Sin embargo, el dueño del viñedo olvidó anotar el título del eje X en la siguiente gráfica. De las siguientes opciones, ¿cuál debería ser el título del eje X? Que faltaron las opciones de respuesta. A, tiempo, horas, cantidad de azúcar, gramos, tamaño de las uvas, centímetros, volumen de vino, mililitros.
¿Cuál es la respuesta? Estoy entre la A y la cantidad de volumen entre la A y o la D. Espera. En un viñedo están registrando la cantidad de alcohol. Y miren aquí aparece cantidad de alcohol entre 2 y 10 horas después de iniciar bla bla bla. ¿Cuál es la respuesta? Yo digo que es la A. Ujú. Bien. ¿Listo? Uy, ese Luis está emocionado y dictándoles clase. Y bueno, y bueno, con eso terminamos una ronda. Hicimos un total de 14 preguntas de química en sí. Dense cuenta que solo es necesario leer bien, ¿sí? Por eso tanta insistencia con las lecturas diarias y con la parte de repetir. Y pues nada, o sea, espero que hayan aprendido algo hoy y, y pues nada, ya espero que les vaya muy bien el día domingo en el simulacro. Espero que lo trabajen bien, a conciencia, no se vayan a limitar a copiar de Google, bueno, de Google Translate o algo por el estilo, no. ¿Sí? Háganlo a conciencia, yo creo que 60 preguntas son poquitas, ¿sí? Entonces, quiero que la trabajen bien, que no, o sea, que no tengamos problemas ese día. Y si ocurre alguna novedad, pues yo ya les estaré informando. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Ya nos vemos en la siguiente clase. Chao. Luis, una Ay, pregunta. Natalia, ¿cómo se me va a tirar la grabación? No. No, mentiras, espérame. Termino la grabación y ya. Gracias.